es la matriz de inglés de Orion Hemingway. Hola, soy Ori y él es Hemingway. Aprendamos inglés, pero dándole un vistazo al español primero. ¿Qué? Estoy crazy. Yes. Aprenderás algo que ya conoces, pero de forma mucho más profunda, para así facilitar el entendimiento del inglés. No te preocupes, ya verás. Dale un vistazo a las dos oraciones a continuación. Come on, look. Pon una línea imaginaria debajo del sujeto. Ok. Si eres como la mayoría de mis alumnos, habrás puesto líneas debajo de yo y tú. ¿Estás de acuerdo? Great. Atención. De acuerdo con esta lógica, entonces yo podría decir yo hablas bien o tú hablo bien. ¿Correcto? ¿Correcto? ¡Por supuesto que no! Eso no es correcto. Oh, calma. ¿Quieres una galleta? Ok, espera. Toma. Muy bien. La razón por la que no puedes decir yo hablas bien es porque dentro del verbo en español también tienes al sujeto. Por ejemplo, en hablo está conjugado con la letra O. La conjugación representa dos cosas. Una es la persona y la segunda es el tiempo. En el siguiente ejemplo tenemos un verbo que muestra la misma persona, look, pero dos veces separadas. Yo hablo, yo hablé. En inglés esto es imposible. Debemos declarar al sujeto por separado y luego el verbo. Si decimos speak well, speak well, speak well, no tenemos idea de quién es el sujeto. ¿Eres tú, yo, él o nosotros? Aquí otros ejemplos. Mire. Hablo, hablas, etc. ¿Ok? Solo los gringos usamos los pronombres del sujeto separados, a diferencia de los nativos como tú, Hemingway, que nunca los usa. Hemingway, Heming, eres igual a la perra laica. Porque siempre estás en la luna. Concéntrate, sigamos. Pongamos a prueba nuestros conocimientos sobre los verbos en español. Subraya el verbo en cada oración. Como la mayoría de los estudiantes, probablemente has subrayado lo siguiente. Miren, ¿estás de acuerdo con los resultados? ¡Incorrecto! No. Los verbos con dos o más partes se llaman verbos compuestos y no se pueden usar solo como verbo. No puedes decir una cosa como tú hablando o yo hablado. Debes incluir la otra parte del verbo para que tenga sentido. Repasemos las diferentes partes de los verbos y dales nombres. Esos nombres serán clave para Ori's English Metrics, porque esos nombres son los mismos. Cuando tenemos un verbo como hablo, hablé, hablaré, hablaba, etc., para el propósito de Ori's English Metrics, identificamos a estos verbos con la letra V, de verbo, un verbo con una sola parte. No es un verbo compuesto o un verbo con dos o más partes. Cuando un verbo es un verbo compuesto, entonces hay dos símbolos adicionales que usaremos. En estos ejemplos que puedes ver aquí, estuve, estoy, etc., son verbos auxiliares. Un verbo auxiliar es un verbo que ayuda a otro verbo. Ayuda a conjugarlo y en español también le da el sujeto. En OEM llamaremos al verbo auxiliar AV. En inglés, AV. Otros sistemas pueden llamarlo de otra manera, pero aquí, para simplificar, lo llamamos AV. A veces, en el caso de he estado hablando, tenemos dos AV, que son la cantidad máxima en español. El verbo que sigue es el llamado verbo principal. En OEM marcamos este verbo con las letras MV. ¿Alright? Nunca hay más de un MV. ¿Entendido? He aquí los ejemplos. Come on. Ven aquí, mira con atención. En esta tabla tenemos 4 secciones. Cada sección tiene las mismas oraciones, pero se enfoca en algo diferente. En la primera nos centramos en el sujeto marcado con la letra S en inglés. Y al fijarte en el verbo, recuerda que el verbo puede ser solo una parte o tener varias partes. En la segunda parte nos centraremos en los verbos que solo tienen una parte. Y al igual que en el español, los marcaremos con la letra V, en caso de que el verbo tenga solo una parte.
En la tercera parte nos enfocaremos en los verbos compuestos, verbos con dos o más partes, y nos enfocaremos solo en los verbos auxiliares. Y al igual que en el español, nos marcamos como AV. Y recuerda que si hay más de uno, debes colocar el símbolo AV para cada uno. Y por último, en la cuarta parte, nos centramos en el verbo principal del verbo compuesto. Nunca hay más de uno. Esto se marca como MV en el sistema OEM. Ahora estamos listos para aprender con mi sistema, Oris English Matrix. Te portaste muy bien. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chao! ¡Adiós! Es la matriz de inglés de Orion Hemingway. Baja mi app OE Matrix y comienza a practicar.